El hospital donde recibió tratamiento Kate Middleton toma medidas tras el intento de filtración de sus datos médicos. La curiosidad por conocer cada detalle sobre la salud de Kate Middleton sigue sin calmar. Se ha hecho público que se intentó acceder a sus registros médicos en la clínica privada donde fue intervenida por un problema abdominal y permaneció ingresada durante 14 días después de la operación. Según informó Ainhoa Paredes desde el Reino Unido, un miembro de su personal habría pirateado el sistema para obtener ese expediente, presumiblemente con la intención de venderlo a algún tabloide. Ante este escándalo, Al Russell, director ejecutivo del hospital, ha querido hacer una declaración. El CEO de la London Clinic ha asegurado mediante un comunicado que se tomarán todas las medidas disciplinarias, reguladoras y de investigación necesarias para esclarecer los hechos. Todos en la London Clinic somos plenamente conscientes de nuestras responsabilidades individuales, profesionales, éticas y legales con respecto a la confidencialidad de los pacientes, expresó, destacando su orgullo por la excelente atención y discreción que siempre han brindado a sus pacientes para que confíen en sus servicios. Contamos con sistemas para supervisar la gestión de la información de los pacientes. En nuestro hospital no hay cabida para aquellos que rompen deliberadamente su confianza, defendió Russell en el comunicado difundido a los medios de comunicación. Un escándalo que también afecta a la London Clinic. Fue el propio hospital quien informó de este incidente a Kensington Palace antes de que Daily Mirror publicara la información en exclusiva. Esta revelación pone en peligro la reputación de la clínica, la cual sufrirá las consecuencias. Recordemos que la decisión de la princesa de Gales de tratar su problema abdominal con ellos fue precisamente para proteger su privacidad, como expresó en el comunicado emitido a mediados de enero para informar sobre su situación. Por esta clínica han pasado como pacientes la difunta reina Isabel II y el actual monarca Carlos III, quien ingresó allí por problemas de próstata. Nueva controversia en torno a Kate Middleton, despido de un miembro del equipo de comunicación de Kensington. La Casa Real Británica no encuentra descanso, pasando de una polémica a otra ante la incredulidad mundial. Con Kate Middleton convertida en la protagonista de un drama perfectamente evitable, la controversia ha vuelto a apoderarse del Palacio de Kensington. A diferencia de la discreción y transparencia con la que se anunció el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III y su consiguiente retiro de la agenda real desde el Palacio de Buckingham, el Departamento de Comunicación de los Príncipes de Gales ha vivido semanas caóticas. Insatisfechos con los resultados y la repercusión mediática generada tras la operación de Middleton en enero, los duques de Cambridge han tomado medidas. Reacción ante el caos. Según aseguró la periodista de la BBC Ellen Wade en su intervención del pasado miércoles en el programa Vamos a ver, la mala gestión del personal de comunicación de Kensington ha provocado un conflicto con los futuros reyes de Inglaterra, que ha culminado con el despido de uno de los integrantes del equipo. Según palabras de la periodista, la estrategia seguida por el equipo durante la ausencia temporal de Middleton ha sido un poco caótica, lo que ha llevado a la reacción de los príncipes de Gales. Esta decisión, sin embargo, no pone fin a las especulaciones. No están cerrando el tema de una vez por todas, criticó Wade. Por lo tanto, mientras los rumores sobre el estado de salud de Middleton persisten, imágenes como las publicadas por el diario The Sun no logran frenar las especulaciones. No quieren que se divulgue algo en la prensa que no desean, añadió la periodista.